Cuauhtémoc, señor de Tlatelolco. Con certeza no es posible dilucidar las batallas que en la época de Moctezuma sirvieron a Cuauhtémoc para alcanzar el grado de Tecutli. Sin embargo, presuntivamente debemos imaginarlo en las incursiones que los ejércitos mexica realizaron por aquellos años en Oaxaca y Chiapas, y desde luego en las guerras floridas de Tlaxcala. Efectivamente, las primeras guerras de Moctezuma Xocoyotzin se emprendieron para rendir y pacificar la Mixteca oaxaqueña, esto es Achiutla, Nochistlán, etc., y subsecuentemente para conquistar la región chiapaneca, el Soconusco, Sinacantán, Huistla, etc. Finalmente, Moctezuma encaminó sus esfuerzos a conseguir la reducción de señoríos y ciudades de Oaxaca que resistían al poder de México. Y también fue en los postreros años del reinado de Moctezuma cuando los ejércitos mexica emprendieron en gran escala las guerras llamadas floridas, Xochillayaotl, destinadas solo a tomar prisioneros en la guerra e inmolarlos a sus dioses, pues debe observarse que los presagios de advenimiento de cambios asociados con la llegada de nuevos hombres debieron exacerbar la religiosidad indígena. Y un señorío independiente, al que México había tolerado su autonomía, aun estando enclavado en el riñón de su reino, Tlaxcala, fue el campo en el que anualmente los guerreros mexicanos acudían a las místicas batallas para tomar prisioneros para el sacrificio al dios Huitzilopochtli. Por otra parte, debemos señalar que el sentido indígena de la guerra no era solamente el de destruir los ejércitos enemigos y dar muerte inmediata a los vencidos, sino el de vencer tomando prisioneros de guerra para después inmolarlos en los Teocalli, pirámides del dios solar de la guerra. Esto explica que el rango de general Tlacatecatl y consecuentemente el de señor o Tlacatecutli se obtenían mediante el comprobado cautiverio de un número de prisioneros en las guerras. La primera insignia la conseguían los jóvenes guerreros al tomar un prisionero, pues entonces se le otorgaba una manta cuadrada tejida con 4 rosas. Al que cautivaba 2 enemigos se le entregaba una manta de color naranja con cenefa rojiza, pudiendo ya entonces portar atavío militar de tocado cónico y escudo. Al valiente que hacía 3 prisioneros se le daba una manta decorada con el corte de 4 caracoles, la insignia de Quetzalcóatl, y podía ya vestir la divisa de plumas a la espalda, estilizando una mariposa. Al guerrero que tomaba 4 cautivos se le premiaba con una manta partida diagonalmente con los colores negro y naranja, pudiendo ya entonces llevar un escudo engarzado con oro y su vestido de caballero águila. Los rangos siguientes, para los que tomaban 5 o 6 prisioneros, eran el de Otonti y Cuaxic, y por último se alcanzaba el grado de Tlacatecatl, la jerarquía más alta de la milicia azteca, pues era ya el jefe de un ejército, grado correspondiente al de Tlacatecutli, jefe militar y político, surgido de la nobleza, cuyo tocado y divisa de ricas plumas, dice el códice mendocino, así como su preciosa tilma o manta anudada al hombro, le identificaba como un valiente que había realizado todos los actos de guerra. Cuauhtémoc por lo mismo debió alcanzar estos rangos de la milicia mexicana en las guerras de conquista de los señoríos independientes de Oaxaca y en los combates místicos de las Xochillayaotl o guerras floridas de Tlaxcala. Tomó prisioneros y realizó las hazañas que le permitieron un día ser elevado por el Supremo Señor de México, es decir, por Moctezuma, a la categoría de Tecutli, a los que los españoles llamaron caciques. Muñoz Camargo nos ha relatado pormenorizadamente todos los actos y ceremonias que se realizaban para la elevación de Tecutlis en los señoríos de México y Tlaxcala. Es de saber que cualquier señor o hijo de señores que por sus personas había ganado alguna cosa en la guerra, es decir, que por su propia mano hubiese tomado más de 5 prisioneros o que hubiese hecho o emprendido
casos señalados y aventajados, como tuviese indicios de mucho valor o fuese de buen consejo y aviso en la República, le armaban caballero. Esto es Tecutli. Muñoz Camargo señala claramente además que estos debían ser hijos, que por ascendencia eran caballeros rectamente, para así diferenciarse de los que armaban caballeros siendo mercaderes ricos de origen. Aunque no debe olvidarse que el comerciante mexicano, antes que nada, era un guerrero que se atrevía a penetrar muchas veces como espía en territorios extraños. También observa Muñoz Camargo que la riqueza de presentes con los que estaban obligados los nuevos Tecutli a corresponder a los antiguos señores originaba que sólo la más alta nobleza terrateniente pudiera alcanzar el grado, salvo que los caciques cabezas y los más supremos que eran reyes, pues tenían mero imperio en sus tierras, horca y cuchillo, les armasen caballeros por merecerlo, por sus nobles y loables hechos. Las ceremonias se iniciaban con la horadación de las orejas, besos y narices para que así pudieran portar los joyeles de oro, jade y turquesas propios de la nueva dignidad a la que iban a ascender, ya que su portación estaba restringida a la nobleza, y se consideraba uno de los más graves delitos el que los ornamentos de Chalchihuitl, esto es jade, fuesen llevados por la clase común. Los más ancianos, los antiguos señores, los más temidos, obedecidos y reverenciados, son palabras de Muñoz Camargo, eran quienes horadaban la piel para la portación de orejeras, cuentas de turquesa en la nariz y besos de metal o piedras preciosas bajo la nariz, utilizando no instrumentos de cobre o plata, sino con huesos de tigres y leones y de águilas agudos. A partir de este momento se iniciaban los 40 días de ayuno y mortificación en algún templo de la ciudad, de donde habrían de ser llevados a las ceremonias finales en el templo mayor. En todo este tiempo no se lavaban, antes andaban todos tiznados y envijados de negro, y con muestras de humildad para conseguir y alcanzar tan gran merced y premio, velando las armas todo el tiempo del ayuno según sus ordenanzas, usos y costumbres entre ellos tan celebradas. También usaban tener las puertas, donde estaban ayunando, cerradas con ramos de laurel, cuyo árbol entre los naturales era muy estimado. Por último, los supremos señores, los Tlacatecutli o Hueytlatoani, que los españoles llamaron reyes, una vez concluido el término del ayuno, los armaban caballeros con muchas ceremonias. Eran llevados al templo mayor y ahí les daban grandes doctrinas de la vida que habían de tener y guardar. Y antes de todas estas cosas les daban vejámenes con muchas palabras afrentosas y satíricas, y les daban de puñadas con grandes reprensiones, y aun en su propio rostro. Ahí les daban públicamente sus arcos, flechas y macanas, y todo género de armas usadas en su arte militar. Del templo eran llevados por calles y plazas acostumbradas, con gran pompa, regocijo y solemnidad. Poníanles finalmente en las orejas orejeras de oro y besotes de lo mismo y en las narices, llevando delante de ellos muchos truhanes y chocarreros que decían grandes donaires. El acto final de esta consagración consistía en que de casa en casa el nuevo Tecutli debería acudir a hacer grandes presentes a los antiguos señores, esclavos, oro y piedras preciosas, plumas finas, escudos y otras armas. Fue así como en 1515 Cuauhtémoc alcanzó el rango de Tecutli y pudo ser señor de Tlatelolco, la patria de los mexica septentrionales, y tribu a la cual pertenecía por herencia materna. Aquella fracción tribal había perdido su independencia desde tiempos de Axayácatl y era regida por señores nombrados por los soberanos de México Tenochtitlan. Tocó pues a Moctezuma Xocoyotzin pronunciar las rituales palabras de la ceremonia del Templo Mayor que permitieron a Cuauhtémoc alcanzar la lugartenencia o gobierno por delegación de Tlatelolco. Dicen lapidariamente unos anales históricos
Y aquí en Tlatelolco se sentó como soberano el Cuauhtemoc-Tzin Tlacatecutli Xocoyotl en el año 10 Acatl. Cuando la gente de Castilla llegó aquí, hacía 4 años que era soberano aquí en Tlatelolco.